La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña en esta tarde el presidente de FedExport, Felipe Rivadeneira. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola Gisela, qué gusto poderte saludar y un saludo a todos quienes nos están escuchando en este mediodía. Muchísimas gracias. Felipe, en relación con la simplificación tributaria, el presidente Guillermo Lasso comentó que se eliminarán impuestos, dijo que no tienen sentido y que dificultan la vida de los ciudadanos, especialmente de las clases más populares. Bueno, y ahí presentó varias de estas opciones de eliminación. ¿Es esta nueva simplificación tributaria beneficiosa para el sector empresarial y en qué forma? Bueno, a ver, yo creo que este proyecto que se ha presentado el día viernes por parte del Ejecutivo a la Asamblea Nacional, primero que nada, creo que como democracia que estamos viviendo un nuevo momento debe ser discutido ampliamente. Es decir, yo creo que la Asamblea tiene una responsabilidad ahí de que se abran esos espacios y se pueda discutir, porque definitivamente el Ecuador está en un momento en que necesita alternativas y alternativas reales para poder salir de la crisis económica, ¿no? Gran responderle su pregunta, Gisela, yo creo que es importante ver qué nomás contiene este proyecto. Y lógicamente vemos que tiene una gran parte desde el punto de vista laboral, en donde vemos que se ha recogido bastantes de los acuerdos que se ha llegado entre el sector empresarial y los trabajadores, por ejemplo, que se han dado en el Consejo Nacional de Salarios. Creo que hay muchos temas por afinar, hay muchos temas por buscar equilibrios y que den una solución muy clara para esos 7 cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo y que están en el subempleo o en el empleo informal, ¿no? Es decir, hay un gran trabajo como sociedad que tenemos que hacer para dar esa solución a esos jóvenes, a esas mujeres que no tienen ahora un trabajo y que tenemos que dar una solución como país. No podemos quedarnos cruzados de brazos, estando en un status quo, pensando en un código del trabajo que yo ya lo he dicho muchas veces, ha fracasado cada vez que se lo ha puesto a prueba. Uno de esos ejemplos fue en el momento, por ejemplo, del terremoto del 2016, otro ejemplo fue después de octubre del 2019, otro ejemplo al inicio de la pandemia. Es decir, siempre que se lo ha puesto a prueba la normativa laboral actual no ha dado las suficientes, se podría decir, flexibilidades o oxígenos, resortes adecuados para poder afrontar los problemas de la sociedad. Felipe, entonces tenemos que trabajar en eso. Y lo otro, Vamos por partes, vamos por partes para poder analizar un poquito con nuestra audiencia los temas. Usted planteó primero el tema laboral, que como usted dijo, pues es uno de los más discutidos, pero también uno de los que más ha generado controversia. Mientras el sector empresarial asegura que el Código Laboral actual no permite generar empleo, los sindicalistas defienden las condiciones actuales como derechos inamovibles. Sin embargo, ¿cuál es, según ustedes, el aporte del sector empresarial para asegurar que códigos laborales paralelos y contrataciones alternativas no se traduzcan pues en abusos y vulneraciones de los derechos, que es la preocupación actual del sector trabajador? A ver, yo le he estado dando un ejemplo en hechos, ¿no? Justamente cuando le mencionaba que tenemos esas cifras del desempleo. Y eso debe ser por alguna razón. Puede ser que yo no esté lo correcto, tal vez yo no soy el vocero adecuado, ¿no es cierto? Y tal vez los voceros son aquellos que están en el desempleo y en el subempleo. Ellos deberían ser los voceros que estén discutiendo este tema. Por eso es tan importante que se discuta en la Asamblea y que la Asamblea dé una solución, porque vemos claramente que hubo una época en la que de alguna manera se exacerbaron los derechos laborales. Por ejemplo, se eliminó la contratación a plazo fijo, se eliminó la contratación por horas, es decir, se eliminaron muchos aspectos que permitían a un joven universitario cursar su carrera universitaria y trabajar. Nadie está hablando aquí de precarización de derechos laborales, ¿no es cierto? Es decir, en el valor por hora, yo soy un ejemplo, yo trabajé por contratos por hora. Cuando estaba en la universidad, yo podía estudiar mi carrera de abogado y también trabajar en empresas que me pagaban por hora, pero claro, en el valor por hora estaba incluido el 13º, el 14º, la seguridad social, etcétera. El problema es que hubo abuso de la norma. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa en el país, lamentablemente? Cuando hay abusos, en vez de buscar los mecanismos de control para que se respete la normativa, se va hacia el otro extremo y se eliminan opciones reales que hay. Le pongo otro ejemplo. ¿Por qué la gente va y migra a Estados Unidos, por ejemplo, o Europa?
en donde las condiciones de trabajo, ahí existe contrato por hora. En Estados Unidos, por ejemplo, existe contrato por hora, no existen ni siquiera barreras para el despido. Y la gente migra allá porque hay oportunidades, porque generan trabajo. Entonces, insisto, no quiero ser el dueño de la verdad, tal vez no soy el vocero adecuado, pero hay un problema real. Y ese problema tenemos que enfrentarlo como sociedad, porque hay un resquebrajamiento del tejido social con un desempleo tan alarmante como el que tenemos, ¿no? Entonces tenemos que ver la manera de buscar esas herramientas en consenso, pero con una discusión de altura. Ni el un extremo ni el otro. Es decir, yo no veo a los miembros de los sindicatos o a los líderes sindicales dar opciones de empleo. No veo que topen ni siquiera alguna normativa nueva sobre cómo dar soluciones al empleo. Y eso sí genera una posición totalmente extremista de mantener las condiciones actuales, cuando ya claramente yo le he mencionado al inicio que el Código del Trabajo no ha funcionado y no ha dado respuestas en los momentos en los que se le ha puesto a prueba. Siempre ha habido leyes parches, que esto lógicamente no ayudan al mejoramiento de la sociedad en el Ecuador. Ahora, tiene que haber los equilibrios adecuados, tiene que haber la discusión adecuada. Aquí hay elementos en una relación laboral, ¿no es cierto?, en donde están los trabajadores, están los empresarios. Y yo lo que sí veo es que en esta normativa se han recogido los acuerdos a los que se ha llegado en el Consejo de Trabajo entre empleadores y trabajadores. Por ejemplo, la eliminación del recargo en los contratos eventuales. Un contrato eventual que le genere a uno un 35% de recuerdo como empresa, esto están de acuerdo también los trabajadores. Significa que nadie hace uso de esa herramienta porque sale demasiado costoso y lógicamente se elimina una posibilidad de generar empleo. Otro tema, los negocios modernos ahora ya no necesariamente son de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ¿no? Es decir, se busca un mecanismo distinto. Los jóvenes tienen una necesidad de movilidad muy distinta. Entonces, lo que se está planteando ahora de ampliar la jornada de las 40 horas, dividirlas de acuerdo a los negocios modernos del siglo XXI, ¿no es cierto? ¿Por qué nos vamos a oponer a eso? Es decir, si uno puede trabajar un día de acuerdo a su agenda o de acuerdo a su necesidad, 12 horas máximo, un lunes, y al día siguiente manejar el martes 4 horas, y el miércoles otras 6, y el viernes 4. Es decir, ya no se necesita ese tema. Inclusive en lo que estamos haciendo usted y yo, es decir, esta maravilla tecnológica de acercarnos nos permite generar nuevas modalidades de desenvolvimiento económico que no necesariamente tiene que seguir. Esto no está pensado, ojo, y esto yo creo que aquí hay que dar un mensaje muy claro a la ciudadanía. No veo que esté pensado para una relación tradicional de una fábrica, por ejemplo, ¿no es cierto? Que uno va y el obrero llega por hora, de tal hora a tal hora. Es distinto. Esto es para nuevos contratos de emprendimiento. Además, hay condiciones que establece justamente este nuevo contrato de emprendimiento por hasta 4 años. Dígame, quién ahora va a emprender o emprender un negocio cuando sabe que uno arriesga el capital? Ahora, que se mete a buscar alternativas y que si le va mal tiene que pagar indemnizaciones que le pueden arriesgar todo su capital de trabajo. Esas son barreras al emprendimiento que se deben dar soluciones, ¿no? Ahora, otro de los temas importantes para justamente esta generación de empleo es el tema de las inversiones en el país. El presidente dijo que se establecerá un nuevo marco normativo sencillo que brinde garantías a los inversionistas y anunció la creación de esta Secretaría de Alianzas Públicas y Privadas para agilizar estos negocios. ¿Cuáles son las medidas que garantizarían un mayor acceso a esa inversión? A ver, yo creo que aquí tenemos que tener una normativa muy clara, que no se contraponga con ninguna de las normativas. De lo que hemos visto por el momento, creo que hay que pulir mucho esto en la Asamblea. Yo creo que para eso está la Asamblea y para eso están todos los sectores que se pueden acordar, porque tiene que estar extremadamente simple, sencillo y que brinde seguridad jurídica. Si vemos que por un lado este proyecto trata de reformar normas que están en el Código Orgánico de la Producción o en la misma ley de APP y genera confusión, bueno, habrá que trabajar para que esto sea una sola norma y dé esa seguridad a los inversionistas. Lo que usted mencionaba al inicio, el tema de las zonas francas. Es decir, estas zonas francas hay que darles el principio de extraterritorialidad, y debe haber una extremada sencillez en la aplicación de la normativa para que el inversionista pueda sentirse seguro de que va a tener una norma aplicable. Todo eso se tiene que corregir en este gran proyecto que ha enviado el Ejecutivo y que obviamente es un proyecto muy ambicioso
que esperemos se den el tiempo necesario todos los actores de la sociedad en discutir, insisto. Y el tercer tema, que es un tema, sí, dígame. En el tema de las zonas francas, ¿qué ejemplos nos podría asemejar un poco el tema para Ecuador en economías extranjeras de que tengan zonas francas? Ahí me topó la venita de justo de una de tesis que hice yo, mi tesis de grado, fue justamente el desarrollo de una zona franca turística, ¿no? De cómo eso generaría desarrollo en el país. Y el ejemplo que usé yo es algo que se usó hace mucho tiempo atrás, estoy hablando que ya tengo mis años de graduado, más de 20 años de graduado, que se usó en México, por ejemplo, en el estado de Quintana Roo, que es lo que todos lo conocemos como el estado de Cancún, se hizo todo el desarrollo de zona franca turística y vaya a ver usted ahí la gran capacidad hotelera que tienen ahí y todo el desarrollo de turismo, es decir, ese estado prácticamente vive del turismo. Entonces, hay muchas opciones, le estoy poniendo un ejemplo turístico, pero puede haber un ejemplo de desarrollo logístico, desarrollo tecnológico, desarrollo textil, de desarrollo de muchas otras actividades que permitan venir a traer esa inversión extranjera que tanto se requiere en el país y generar los negocios adecuados. Entonces es un tema que ya vimos que también el cambio que se hizo a las sedes fue un verdadero fracaso, ¿no es cierto? No hay una sede que funcione actualmente en el país de buena manera. Entonces hay que ver los mecanismos y aclarar claramente las reglas, insisto, con una simplicidad y una sencillez extremadamente clara que brinde seguridad jurídica. Pero y el también tercer tema, sí. He escuchado que varios analistas siempre dicen de que el gran obstáculo que tiene el país para acceder a inversión extranjera es la falta de seguridad jurídica. ¿Incluye este proyecto de ley garantías para los inversores extranjeros en cuanto al tema de seguridad jurídica? A ver, yo creería que sí hay una gran medida de candados que se están estableciendo. Sin embargo, creo que hay que pulirlos mucho más en aras de esa simpleza que le mencionaba. Perdón que sea tan reitere tanto esto, pero es extremadamente importante que no exista conflicto entre leyes, por ejemplo, que no exista confusión, que sean muy claros los temas para que el inversionista justamente diga, a ver, esta es una sola normativa que me rige para el tema que yo voy a invertir, que no hay el Código Orgánico de la Producción por un lado, que no hay la Ley de Alianzas Públicas privadas por otro lado, que no hay esta nueva Ley de Creación de Oportunidades por el otro lado. Es decir, que haya un solo cuerpo legal, y eso es algo que tenemos que trabajar. Inclusive, en esta ley puede haber esta oportunidad de crear esta reforma estructural del Estado tan importante que se requiere, que están incorporados algunos elementos de la ley, pero que faltan. El sector empresarial, lamentablemente, recién nos enteramos del contenido del texto de esta ley el día viernes, es decir, hemos tenido pocos días para ir analizando. Hay muchos más temas que seguramente se están quedando fuera de la presente entrevista, pero habrá el tiempo para discutirlo en la Asamblea. Y el tercer tema, que también es importante, es el tema fiscal. Nosotros creemos que la reforma tiene que buscar también esa simplicidad fiscal. Ahora una empresa emite tantas horas al año dedicándose al pago de tributos que tiene que estar enfocada a eso. No hemos visto hasta ahora en el detalle que se enfoque en eso, en la reforma tributaria, y eso es algo que nos preocupa. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a mantener una máxima y un principio muy claro en materia tributaria. Nosotros creemos que el dinero está mejor invertido en manos privadas que en manos del Estado, y estamos viendo cómo cada año o cada vez que sucede una reforma tributaria siempre se crean estos impuestos por una sola vez o estas contribuciones por una sola vez, contribuciones patrimoniales, etcétera, sobre pretexto del sostenimiento de las finanzas públicas. Entonces, ahí nos genera también una gran preocupación de por qué no se realizan otras acciones, ¿no es cierto?, que miren a tratar de que haya seguridad jurídica en el tiempo, porque eso también es seguridad jurídica, ¿no? Un empresario que empieza un día trabajando no espera que en el mes de septiembre o en el mes de noviembre, dependiendo de las necesidades presupuestarias del Estado, se cree una nueva contribución, además que siempre la llaman solidaria por esta única vez. Y que ya vimos que una de ellas no funcionó para nada bien, ¿no? Que fue la que nos pidieron en el terremoto. Sí, la del terremoto, y tenemos todavía una cuota más por pagar hasta el mes de marzo del 2022, que fue creada con la Ley de Simplicidad Tributaria de 2018, esta contribución especial por 3 años que todavía no se le acaba de pagar y ya se pretende establecer una nueva, ¿no? Entonces, si bien puede ser un poco margen de acción que pueda tener el gobierno, no me parece lo correcto seguir en esa línea.
yo esperaría que hagan nuevas temas, ¿no es cierto?, que busquemos un nuevo acuerdo, una nueva estructura para poder tener esa seguridad jurídica, porque todo suma. Todo lo que esté en esta ley suma justamente para buscar esa seguridad jurídica. Solo uno más de los temas, el tema de inversiones y el tema fiscal. Antes de despedirnos, sí me gustaría tocar el tema de la eliminación del ICE, sobre todo en el ámbito de las telecomunicaciones. ¿Qué significaría, qué tipo de oportunidades de negocios podría mejorar o apoyar en el Ecuador la eliminación del ICE? A ver, toda la eliminación de impuestos aumenta el consumo. Y eso es algo fundamental. Por eso también nos genera mucha preocupación este apretamiento en la tabla de impuesto a la renta de personas naturales. Porque lo que estamos viendo es que justamente lo que se va a hacer es trasladar recursos del sector privado, ¿no es cierto?, de estos ciudadanos, que en gran parte son alrededor de 200,000 familias, ¿no es cierto?, que están viéndose apretadas en la tabla de impuesto a la renta y se le va a trasladar al Estado. Entonces, por una parte, se realiza un ejercicio muy positivo de eliminar, por ejemplo, el impuesto impopular a las herencias, ¿no es cierto?, pero por el otro lado se crea un impuesto a la renta global por la venta ocasional de bienes inmuebles y por el otro lado se aprieta la tabla del impuesto a la renta de las personas que ganen de $2,000 en adelante, que son capacidad de consumo, son dólares de consumo para la generación de ¿qué? De justamente negocios, venta de bienes, etcétera. Entonces, aquí la gran disyuntiva es, ¿nos conviene trasladar esos recursos que están en manos del sector privado hacia el Estado? O mejor dejémosle en manos del sector privado para que se siga desarrollando una gran capacidad de consumo, que ya de por sí el consumo después de la pandemia sigue anestesiado. Uno ve que todavía no se levanta el consumo. Entonces, me parece que hay que hacer un análisis mucho más profundo sobre estas soluciones que tienen que darse de aquí en aras de salir adelante como país en materia económica. Yo le agradezco muchísimo, Felipe, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Sí, Gisela, se nos queda el tiempo corto, sobre todo siendo un gran proyecto. He tratado de ser lo más sucinto en el poco tiempo que tenemos, pero seguramente seguiremos conversando de este tema que nos preocupa. Seguiremos hablando de este tema. Muchísimas gracias. Agradecemos a Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport, por acompañarnos en esta entrevista. Esto es Notimundo, la carta, siempre bien informados.